De hecho, yo necesito que alguien me confirme que uno que se ve la grabación, que se ve el PPT. Sí se ve, profe. Ya, bacán. Muchas gracias. Ya chicos, comenzamos. Matemática tercero medio, es donde estamos ubicados. Y hay cambio de unidad. Pasamos a la unidad número 2. Ya le había dicho que la última clase que tuvimos era lo último que se veía en cuanto a probabilidad. Esta unidad de probabilidad que fue un poco diferente porque recuerden que tuvimos que abarcar contenidos que habían quedado pendientes del año pasado. Entonces por fin llegamos a la unidad número 2, cuyo nombre está ahí. Mediante modelos matemáticos se pueden describir y hacer predicciones acerca de la situación y fenómenos. Básicamente esta unidad consiste en modelar distintas situaciones y con esto de modelar me refiero a tomar situaciones desde un punto de vista desde la ciencia y generar un modelo matemático, es decir, una expresión. En este caso van a ser funciones que me permitan describir lo que ocurre y a la vez generar predicciones, que eso es como lo más importante, ¿sí? Entonces nos vamos a dedicar a ver cómo todo ese tipo de cosas en base a tres modelos que van a ser los principales, ¿sí? Entonces, como les decía, que lo importante del concepto aquí de función, un concepto que ustedes ya conocen desde la función cuadrática. Anteriormente vimos lo que era la función lineal. Entonces, siempre ha estado ahí el concepto de funciones detrás. Pero esta vez lo vamos a vincular con las ciencias y por eso vamos a ver tres tipos de funciones que son súper importantes para modelar distintas situaciones. De hecho, una de estas curvas es la que modela, por ejemplo, la curva de contagios del coronavirus que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que estas tres que tienen nombres que tal vez no son muy amigables, exponenciales, el tema de las potencias, y logarítmica, el tema de los logaritmos, como que nos llaman mucho la atención o nos traen muy buenos recuerdos. Sí, me interesa que esta vez ya no nos vamos a meter con las propiedades de estas cosas, sino que vamos a ver cómo estas curvas describen distintas situaciones. Y bueno, ahí está el caso de la curva logística, que también la vamos a alcanzar a ver. De hecho, ese es el orden en el que vamos a ver, exponencial, logística y logarítmica. Pero siempre enfocado en la aplicación más que en conceptos súper teóricos de funciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Es identificar los principales elementos de la función exponencial. Es con la primera función con la cual vamos a trabajar. Y una vez que trabajamos con la exponencial, vamos a ver esta curva logística, que nos vamos a dar cuenta que tienen una parte, la función exponencial, pero no tiene el mismo comportamiento. Y para finalizar, vamos a ver la función logarítmica. Esto, el trabajo, al igual que, como les mencionaba también en clases anteriores, el trabajo en este caso va a ser a través de guías de trabajo en donde ustedes van a ir, o sea, donde ustedes tienen que ir un poco desarrollando los contenidos sin que necesariamente se presente aquí. En el fondo no hay como ejercicios puntuales que resolver, sino que son solo casos que hay que abordar, ¿sí? Entonces, en ese sentido se hace un poco más amigable, tal vez para muchos, el desarrollar este tipo de trabajos que están un poco más alejados de la matemática más teórica, se podría decir, sino que esto va a ser una matemática un poco más práctica. Por eso es importante también, vamos a trabajar mucho con graficadores que tengan GeoGebra a mano, ya sea que lo vean en su formato online o bien lo descargan y lo tienen en su computador o dispositivo donde sea que estén trabajando. Así que eso. Dicho el objetivo, voy a ver que alguien más quiere ingresar, parece. No, Fernanda. Miguel. Josefa. ¿Alguien más quiere ingresar? No. Entonces, plantear el objetivo es que nos vamos a la siguiente lámina en donde quiero que se vea un poco cuál es el objetivo de esta unidad, qué es lo que se espera que ustedes logren visualizar de esta unidad. Lo primero es que existe, tal como dice acá arriba, problemas de la vida real. Estos problemas de la vida real se refieren a problemas propios de la ciencia, ¿sí? Cualquier cosa puede ser un problema. Por ejemplo, los contagios por coronavirus es un problema para nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los matemáticos en ese sentido? Los que generan estos modelos, porque obviamente nos estamos acercando a la resolución desde el punto de vista de las matemáticas, es crear una serie de observaciones para ver el comportamiento de este problema. Y si es que yo puedo descubrir ciertos patrones
Eso obviamente es lo que me interesa, descubrir cuáles son los patrones que están dentro de esos problemas que yo puedo observar. Una vez que yo puedo observar estos patrones, me conviene mucho modelar, es decir, utilizar herramientas propias de la disciplina para poder generar un modelo matemático que me permita reflejar esas observaciones que estoy viendo del problema. Y una vez que yo genero este modelo, yo tengo que ver qué tanto se ajusta a lo que yo estoy observando. Eso es parte ya casi del método científico, el tema de las observaciones y el después verificar qué tanto mi modelo ayuda a predecir o se condice con el comportamiento observado. Y una vez que ese modelo yo decido que se ajusta, es que yo puedo generar una serie de predicciones. Y esa es como la gran gracia de generar un modelo matemático. Es decir, yo veo algo, lo modelo mediante expresiones que en este caso van a ser expresiones algebraicas, y después en base a este modelo yo puedo dedicarme a predecir comportamiento. ¿Sí? Entonces esto es un poco la vuelta de lo que se espera que vamos a resolver, o sea, que vamos a realizar. Vamos a tener una serie de casos que resolver en donde se va a aplicar una de estas funciones, las vamos a aplicar como herramienta, es decir, vamos a ver qué curva, pensando que las funciones son curvas, es decir, son gráficas en el plano cartesiano, qué curva se ajusta mejor al problema que estoy observando, y en base a ese ajuste tengo un modelo, y ese modelo después me va a ayudar a hacer predicciones. ¿Sí? Esa es la vuelta que vamos a dar. ¿Alguien más quiere ingresar, parece? Daniel. La carta. Ya está. Entonces, ese es un poco el ciclo del trabajo de un matemático, básicamente, ¿sí? De los que no están en la matemática teórica, sino que en la matemática aplicada. Es un trabajo un poco de los ingenieros, etc. ¿Sí? Entonces, es un poco la vuelta que vamos a dar desde problemas que son desde la vida real hasta un modelo y después predecir. ¿Para qué nos sirven las funciones y por qué estamos viendo funciones? Porque nos permiten generar modelos de comportamiento, que es lo que queremos lograr, y en distintos ámbitos. Y estos son parte de los ámbitos que vamos a ver. Modelos de crecimiento y decrecimiento de población, esos son como los más clásicos. De hecho, la función exponencial vamos a comenzar observando cómo crece una población de bacterias, que es el ejemplo tipo que se da para este tipo de funciones. El tema del interés compuesto también es algo que también vimos en años pasados, cuando vimos el cambio porcentual, ¿sí? Que se generaba un modelo de interés compuesto, que también esto pertenece, o está dentro de lo que es una función exponencial. Está la desintegración de materiales radioactivos, que eso también es parte de la función exponencial, los sismos, intensidad de sonido, corriente eléctrica, etc. Entonces hay una serie de situaciones que son propias de la ciencia que están modeladas por estas funciones que vamos a ver. De ahí la importancia de que ustedes se acerquen a esto. Insisto, este no es un curso para matemáticos puros, sino que lo que interesa es que cualquier ciudadano se acerque y logre entender cuál es el alcance de la matemática en la ciencia. Ese es como el gran objetivo, que se logre visualizar esa conexión. Entonces les digo qué funciones vamos a ver como para que vayan viendo. Esta es la función exponencial, esto a nivel de gráfico, su comportamiento, si se dan cuenta cuál es la gran característica de esa función, que para pocos valores de x, que nosotros vamos viendo acá el gráfico, acá, para el valor 1, para el valor 2, esto cada vez va aumentando de manera exponencial, es decir, para el 3 ya es mucho más alto, para el 4, imaginen para el 10, es decir, está por las nubes. Por eso cuando uno dice que los casos, no sé, uno ha escuchado, seguramente en la tele han escuchado que los casos están creciendo de forma exponencial, sí puede ser, pero en el fondo se hace referencia a que en estos pocos pasos, estos datos en el eje Y van aumentando de manera tremenda en comparación a los valores con respecto al X. Esa es como la comparación, ¿sí? Y aquí tenemos dos curvas, una que es creciente y decreciente. Vamos a analizar los casos, así que no se preocupen, solo estoy presentando los modelos para que entiendan cuándo yo podría utilizar tal vez una o tal vez otra. La siguiente función que vamos a ver es la función logística, que está un poco, se condice con lo que uno ve en el caso de la pandemia, y según los expertos lo que han dicho que es el modelo que se ajusta. ¿Cuál es la gracia de esta función? Es que una función hay que mirarla azul, por eso esta es la importante, la azul. Es una función que
Una curva que parte, se despega de forma un poco exponencial, pareciese ser exponencial, pero en algún punto esta exponencial decae, ¿sí? Y se empieza a aplanar esta curva, ¿sí? Concepto que también sé que han escuchado. Entonces aquí en este caso también está utilizado, de hecho este ejemplo es en torno al coronavirus, hace referencia a los contagios, al número de casos. Entonces, claro, eventualmente esta cosa se dispara, parece exponencial, pero en un punto esto va a cesar. Es decir, los contagios van a llegar a algún límite, no va a seguir creciendo indefinidamente porque la población no es infinita. Así que esta curva se llama curva logística o función logística que también vamos a alcanzar a ver. Y la última es la función logaritmo. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de la función logaritmo? Tal como se puede ver, que es la que está curva en naranjo, la que me interesa. Ya vamos a ver las condiciones cuando da la azul y cuando da la que está en rojo, naranjo, no veo bien. Pero claro, es una curva en la cual esto va creciendo, pero va llegando a un aplanamiento. Es decir, tengo un límite al cual parece que estoy llegando. Entonces, estas tres curvas son las que vamos a ver y nos van a servir para describir ciertos tipos de fenómenos que eventualmente ustedes van a identificar. Ay, lo siento. Entonces, función. Ya que vamos a ver tres tipos de funciones, sería bueno estar claro con lo que es una función. Y sé que nosotros vimos la función cuadrática, que fue lo último que vimos en cuanto a funciones, así que conceptos de estos ya se vieron. Entonces el sentido de esto es solo hacer un mero repaso y tener como una idea en la mente de lo que es una función. Entonces, ¿qué palabras me gusta destacar? Bueno, obviamente las que están destacadas y subrayadas, pero me interesa esta cosa de relación que se establece entre dos conjuntos. Eso es como la primera idea. Cada vez que yo hablo de funciones estoy pensando en dos conjuntos que se están relacionando de alguna forma. ¿De qué forma? Eso me lo plantea la expresión que describe la función. Entonces aquí yo les puse, por ejemplo, este esquema, que es lo que uno tiene que tener básicamente en la mente cada vez que habla de funciones. Yo tengo elementos de un conjunto que se relacionan con elementos de otro conjunto. Para nosotros, en este caso va a ser el plano cartesiano, en donde yo tengo elementos de X que se relacionan con elementos de Y. Por eso, por ejemplo, el punto 2,0 es lo que está haciendo. Está relacionando al 2, que corresponde a X, lo está relacionando con el 0, que corresponde al Y, y yo dibujo un puntito. Eso es lo que uno suele hacer en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces ahí se está estableciendo de manera gráfica esta relación. ¿Qué otra característica importante tiene el concepto de función? Es que a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único. En algún momento se discutirá eso, por ahora no nos importa, pero se le asigna un único elemento del segundo conjunto o bien ninguno. ¿Sí? Es decir, no puedo asignar dos valores a un mismo elemento del conjunto de partida. Recuerdo que vimos el nombre de estos elementos de este conjunto, desde donde parten los números y a donde llegan los números, que en este caso sería el X, y llegaríamos al f de X, por eso las flechitas están apuntando en ese sentido. El conjunto de salida de los elementos se llama dominio y el otro se llama recorrido. Sí, pero esas son palabras técnicas que no vamos a utilizar no vamos a utilizar, la verdad. Sí, solo interesa, insisto, en que logren visualizar cómo estas funciones sirven para modelar situaciones de la ciencia. Ese es el objetivo. Pero esto es parte de un recuerdo de conceptos previos que debíamos dejar establecidos. Entonces la función en la mente es una relación entre dos conjuntos, que en este caso van a ser dos conjuntos de números, y esta relación se visualiza en el plano cartesiano, es decir, estas cosas yo las puedo dibujar. La notación. ¿Cómo se escribe una función? Recuerden que está el famoso f de x que está planteado acá. F de x que también puede ser escrito como y. Es decir, ambas formas de escribir están hablando de lo mismo. Yo tengo que entender que si es que no está escrito el f de x, puede estar la y solita, ¿sí? Y aún así estoy hablando de funciones. Esa cosita que estaba acá se llama f de x, se suele llamar f de x, pero en general, para todos los casos que nosotros veamos, no vamos a trabajar con la variable x, sino que vamos a trabajar con la variable t. ¿Por qué el t? Y el t que pasa a estar donde está el eje X, es decir, en el eje horizontal, porque la mayoría de las situaciones que se plantean en este tipo de problemas que son modelados con estas funciones están en función del tiempo. O sea, lo que va variando es el tiempo.
Entonces se le asigna la t. Seguramente en física han visto que al eje, en vez de poner el eje x, le ponen el eje, le ponen la t. Sí, porque está denotando que se está trabajando con el tiempo. Entonces yo les decía que, bueno, aquí está el ejemplo de que yo la función la puedo presentar en distintas formas, y estos casos son los planteados el año pasado, cuando vimos la función cuadrática. Yo podía poner f de x igual a x cuadrado menos 6x, o bien podía poner y igual a x cuadrado más 3x menos 2. En ambos casos se estaba hablando de una función, ¿sí? Entendiendo la función como esta relación que se establecía entre dos conjuntos. Y también, bueno, esto siempre utilizo esta misma gráfica para también reforzar la idea de función, que como yo establezco la relación entre los elementos de un conjunto y los del otro, es mediante esta cajita, que es la función donde yo hago ingresar elementos y esta cajita me tira elementos de salida. Por ejemplo, si miramos este caso que está acá, voy a hacer el caso más sencillo. Si yo voy a ingresar el 0, ¿qué valor va a salir si es que yo aplico esa función acá adentro? Si x es 0, ¿qué valor me va a dar la función? 0. Perfecto. Y esto es lo que uno hacía cuando hacía la tabla de valores, etc. Entonces, a lo que hago referencia es que todo el rato se ha trabajado el mismo concepto, solo que tal vez de distintas formas. Cada vez que yo hago una tabla de valores, como la que tengo acá al costado, en donde si yo pongo 1, el valor de i aquí sería, en este caso, sería menos 5, porque reemplacé el 1 acá en la función, me quedó 1 al cuadrado que es 1, y 1 menos 6 me da menos 5. Entonces cada vez que yo hacía esta tabla de valores, lo que estaba haciendo en el fondo es relacionando dos puntos. Uno que entra el 0, y me sale el 0 según la función, o sea, la función me arroja el 0. Yo ingreso el 1, y la función me dice que el 1 se está relacionando con el 5. Entonces, cada vez que nosotros graficábamos, estamos generando esta función y esta relación entre dos conjuntos que, insisto, va a ser el conjunto de los reales, que está en el eje X, relacionado con el conjunto de los reales, que está en el eje Y. Entonces, un poco sobre funciones. Voy a ver quién quiere ingresar. Chicos, si voy muy rápido, me avisan porque como no veo lo que expresa, no tengo idea si es que todo va muy rápido o no. La próxima en cuanto a funciones. Otro concepto que me interesa recordar, previo a que nos metamos con la función exponencial, es el concepto de función recursiva. ¿A qué hace alusión este concepto de función recursiva? Es una función cuyos valores de entrada van siendo los mismos valores de salida. Y esto se genera una iteración de valores, ¿sí? Y ejemplo de eso es cuando nosotros vimos la función de cambio porcentual. Yo sé que esto lo vimos, en donde teníamos que una función que dependía de un tiempo más 1 era igual a este IB, que era el famoso índice de variación. Índice de variación. Pésimo. Ya, índice de variación, multiplicado por la función en un tiempo t. Entonces yo iba obteniendo los valores para el siguiente tiempo t, evaluando los valores del tiempo t anterior. Y después, si yo quería los para el siguiente, tenía que ingresar los que ya había obtenido, y así se iba como, en el fondo, esta idea de que los valores que me va entregando esta función los vuelvo a reutilizar para obtener el siguiente valor, y después lo vuelvo a reutilizar para obtener el siguiente valor, y así voy de forma constante utilizando los valores previamente entregados por la función para generar los futuros valores de la función. Y esa idea está relacionada con el concepto de recursividad, ¿sí? ¿Qué es lo que es importante de recordar de esta función de cambio porcentual, como la estamos viendo en este momento? Lo siguiente, que el índice de variación, lo estamos recordando porque lo vamos a utilizar, el índice de variación no va como porcentaje. Siempre el porcentaje se tiene que trabajar como decimal. Entonces, les recuerdo que el 10% siempre está asociado al 0,1. ¿Cómo yo sé esto? Porque el valor lo tengo que dividir por 100. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto es el 40% en decimal, divido el 40 por 100 y llego al 0,4. Y así. Entonces, cada vez que trabajemos con índice de variación,
o queramos trabajar con un cambio porcentual o algo que varía según porcentajes, tengo que en el índice de variación escribir de forma decimal, nunca como porcentaje. Eso es lo que quería dejar como claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la función exponencial. Como es la primera función con la cual vamos a trabajar, corresponde definirla como para que vean los alcances y cuáles son como sus características, rasgos y condiciones de existencia. Entonces, lo primero que quise poner acá, que por lo menos hasta el año pasado, cuando trabajamos con la función cuadrática, que la voy a anotar por acá, nosotros teníamos que mi función podía ser cuadrática. Por ejemplo, esa es la función cuadrática clásica, ¿sí? F de x igual a x cuadrado. ¿Qué es lo que tengo acá? Que yo voy a ir variando, para el caso de la función cuadrática que vimos el año pasado, yo voy a ir variando los valores de la base, pero mi exponente se mantiene constante, porque yo no puedo variar el 2 porque si no deja de ser cuadrática, ¿sí? Entonces por eso se mantiene como 2. En cambio ahora, lo que vamos a ver es una función en donde la base se mantiene constante y lo que va a variar es el exponente. Entonces esa es la primera diferencia entre una función, por ejemplo, la cuadrática, con una función exponencial. Es decir, que la variable está en el exponente, de ahí viene lo exponencial. ¿Y cuál es su forma más tradicional? Es la que está acá. F de x igual a ax, o sea, elevado, o sea, es igual a elevado a x, eso es lo que quería decir. ¿Sí? Y ejemplos de esto tengo, aquí tengo por ejemplo f de x igual a 2 elevado a x. Noten que el 2 se va a mantener constante a lo largo de esta función y lo que va a ir variando es el x. El x va a ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esa es la primera diferencia. Noten que acá, en esta esquina, les dejé esta información que ya le había comentado con anterioridad, que la x puede ser una t. Es decir, que mi función puede estar expresada como f de t igual a elevado a t. Insisto, ¿por qué se hace este cambio? Porque la principal variable de los modelos que vamos a ver es el tiempo. Entonces, para dejar como súper claro que estamos trabajando con el tiempo, se suele poner la t. Pero esto funciona igual. O sea, es solo un cambio de letra. ¿Sí? Para que no se sientan confundidos si es que de repente ven f de t o f de x. Puede estar en ambas formas. Entonces vamos a tener una función cuya gráfica es este modelo, que está acá. Si tomamos el ejemplo que está ahí en la pantalla, voy a cambiar el color del marcador del lápiz. Acá. Si es que nosotros hacemos una tablita de valores para x y para f de x, o podría ser para y. Recuerden que f de x es lo mismo que y, así que da lo mismo si pongo x e y o x y f de x. Por ejemplo, para el valor 0, ¿cuánto vale esta función? Cero. ¿Cuánto? 1. 0. 1, ya, perfecto, porque 2 elevado a 0 me da 1. Perfecto, recuerden que estamos cambiando los valores del exponente. Estamos viendo esta función que está acá. Para 1, 2. 2. Para 2, 4. para 3 y para 4 vamos a hacer. Para 3, 8. 8. 8 y para 4, 12. No. 16. 16. Entonces, lo que me interesa es que noten que esta es la gran gracia de la función exponencial. Si se dan cuenta, para valores que son consecutivos de x, la función va respondiendo de una manera completamente distinta que el x. Esto se va cada vez duplicando. Por eso la función exponencial suele dispararse y generar esta curva que estamos observando acá. Es decir, que para valores muy consecutivos estos valores empiezan a tomar valores muy altos. De hecho, el siguiente que viene es 32, 64, 128, 256. Entonces estamos hablando de que esta curva suele siempre ir muy inclinada. ¿Sí? Esa es la gran característica de esta función. Cosas técnicas que tienen que saber, que la función exponencial, tal como está presentada acá, está definida para todo x que pertenece a los reales,
¿sí? Es decir, yo puedo reemplazar cualquier numerito que se me ocurra ahí en el exponente, pero tiene condiciones que el A tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? La base tiene que, vamos a trabajar siempre con bases que son mayores que cero, es decir, no tiene ningún sentido analizar una función que tenga base cero, porque todo el rato me va a dar cero, ¿sí? Y al igual que si yo digo que A tiene que ser mayor que cero, tiene que ser también, tal como dije, distinto de cero y también distinto de uno. Aquí me equivoqué, esto es distinto de uno. Profe, Diga, ¿y el exponente? ¿Qué pasa si es un número negativo? si un número negativo no pasa nada, puede ser cualquier número real. Ya, ya. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a menos 2, ahí tienes un exponente negativo, ¿cierto? Ujú. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Recuerden que esto se transforma igual a 1 partido por 2 elevado a 2. Exacto. Y esto es igual a un cuarto. Entonces no hay problema con que los exponentes sean negativos. Pero sí la base no puede ser negativa y la base tiene que ser mayor que 0. Así que ya descarto que sea igual a 0. Pero también tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base 1, me va a generar una función constante que tampoco tiene mucho sentido analizar. Me va a generar una recta, porque a cualquier valor que yo vaya reemplazando del exponente, 1 elevado a cualquier cosa me va dando todo el rato 1. Entonces sería una función que es plana, paralela al eje X. Por lo tanto, eso no tiene sentido de analizar. ¿Cuándo mi función va a ser creciente y me va a dar esta hermosa curva roja que está acá? Cuando los valores de A sean mayores que 1. Y la función se dice que va a ser decreciente cuando los valores de A estén entre 0 y 1. Por ejemplo, cuando la base es un medio, un tercio, un cuarto, etcétera, todas esas bases que son números decimales también, eh, me va a dar una curva decreciente, es decir, cada vez va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando los valores con respecto al X. Pero si es que este A es mayor que 1, siempre la función va a ser una curva que va a ir creciendo al infinito. Nunca va a dejar de crecer. Por eso la diferencia con la logística, que como vimos en un comienzo, es esta función que parte como exponencial, pero en un momento se detiene. Por eso el modelo de contagio del caso del coronavirus no es exponencial, porque no va a seguir creciendo hasta el infinito. Entonces en algún momento esto se va a comenzar a detener el contagio. Porque ya todos se contagiaron o porque se generó una barrera de contagio necesaria para empezar a disminuir los casos. Pero por eso esta cosa no es exponencial, aunque en un comienzo lo parezca. Pues ya vamos a entrar en esos detalles. Entonces, lo que me interesa es que tengan claro más o menos que esta función, cuándo es una función exponencial y cuándo esta cosa va a ser creciente y decreciente. Es como lo principal de esto. Dicho eso, tenemos lo siguiente. Un ejemplo que es similar al ejemplo que tienen en la guía que van a comenzar a trabajar ustedes solos y que van a continuar trabajando durante la próxima clase. Recuerden que la próxima clase es el día jueves y es una clase tipo B. Así que ahí vamos a resolver como las dudas que tengan sobre la guía. La guía, por si acaso, no es nada compleja en el sentido de que busca acercarlos a esta función. Entonces están como súper detallados los pasos de lo que deben hacer y es como súper simple. Entonces lo que yo quiero hacer es un poco es como una réplica de lo que van a hacer en la guía, como para ir apoyándolos de inmediato y que vamos entendiendo qué es lo que queremos lograr. Entonces el siguiente ejemplo dice, una cierta bacteria crece un 25% cada hora. Eso es lo primero. Si en un comienzo se tienen 2.000 bacterias, tengo 2.000 bacterias, ¿cuántas se tendrán a las 7 horas? Y una pregunta que podría nacer dentro de las muchas preguntas que podría realizar en torno a este ejemplo es a las cuántas horas se triplicará la cantidad inicial. Es decir, en qué momento o a las cuántas horas yo voy a tener 6.000 bacterias. Entonces yo podría haber hecho cualquier pregunta. Lo importante es que pasemos por esto de que estamos observando un problema, generamos un modelo y luego logramos hacer las predicciones necesarias, que es lo que queríamos lograr. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Es una tablita que ustedes pueden completar, en donde tenemos el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, 3, 4, 5, etc. Siempre se suelen poner estos tiempos. De hecho, en la guía sale que una bacteria crece a una cierta hora y va aumentando cada 20 minutos, pero de todas formas ustedes ese aumento de 20 minutos lo trabajan como, hacen como una analogía con el 0, 1, 2 y ahí ustedes van viendo los 20 minutos cómo van
sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando yo grafico esto en el plano cartesiano no puedo poner las horas en el eje X. Tengo que, de alguna forma, tener algo que me permita reemplazar esa hora por un número que sea graficable. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir en la guía. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que, por ejemplo, en el tiempo cero tenía 2000, ya ese dato es el dato inicial. ¿Y qué es lo que yo sé? Que esto va a ir aumentando un 25% cada hora. Es lo único que sé. Entonces, hay que llegar a buscar el modelo exponencial de esto. ¿Sí? Porque obviamente, al tener un crecimiento de población, voy a tener algo exponencial detrás. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue lo siguiente. Empecé a utilizar el lenguaje algebraico propio de la disciplina, entonces tengo que f sub 0 es igual a 2000. ¿Cómo yo leo esto? Esto de partida tengo que saber cómo interpretar esto. ¿Qué significa eso? F de 0 igual a 2000. Ya a los 0 minutos se producen 1000 bacterias. Ya, perfecto. Que mi cantidad de bacterias inicial o en el tiempo cero eran 2000. Esa es la lectura que yo tengo que hacerle a esta expresión que está acá. Entonces noten lo que hice acá, que yo para obtener cuánto había la primera hora, que va a ser denotado con f de 1, va a ser igual a qué cosa? A los 2000 más el 25% de esos 2000. ¿Sí? Porque aumentó en un 25%. Aquí no estoy todavía trabajando con índice de variación, pero voy a llegar a eso. Algunos tal vez entienden de inmediato esta parte de abajo. ¿Sí? Pero todavía no lo estamos haciendo de forma paulatina. Entonces, volvamos acá. Para obtener f de 1, que es la cantidad de bacterias que yo tengo a la primera hora, eso va a ser igual a las 2000 bacterias que yo ya tengo, más el 25% de las bacterias que tengo, que en este caso siguen siendo las 2000. Entonces, yo aquí, mediante una factorización, ¿qué es lo que hago? ¿Qué tengo en común entre ambas expresiones que están acá? Entre ese término y este término tengo que el 2000 es común. Por lo tanto, puedo factorizar, es decir, extraigo el 2000 y me va a quedar 2000 multiplicado por 1 más 0,25. ¿Cómo sé que esta factorización es correcta? Siempre insisto en lo mismo, en que yo cada vez que factorizo puedo desarmar de nuevo, es decir, volver a multiplicar y ver si es que si es que logro volver a lo mismo. Es la única forma en que yo sé si es que esta factorización es correcta. Entonces, por ejemplo, el 1, el 2000, si lo multiplico por 1, me da 2000, que es lo que tengo acá inicialmente. Está el signo más, ok, está el más, y después 2000 por 0,25 es lo mismo que 0,25 por 2000. Entonces esta factorización es correcta. ¿Y qué es lo que hago después? Lo que hice acá fue sumar el 1 más el 0,25 y me dio 1,25 y eso me da 2500 al final. ¿Sí? Por lo tanto, a la primera hora tengo 2500 bacterias. Ya, tal vez este procedimiento les parezca conocido, tal vez no, pero lo que está detrás de esto es el cambio porcentual, que en este caso es un crecimiento porcentual, en donde la expresión, recuerden que era de la siguiente forma. La expresión de crecimiento porcentual era que mi función en un tiempo más 1, que es en el tiempo siguiente, a eso hace referencia, es igual al índice de variación por la función en el tiempo actual que estoy analizando la situación. ¿Sí? Así yo voy obteniendo mi cambio porcentual. Entonces, para este caso, si es que yo no había visto nunca cambio porcentual, puedo plantearlo de esta forma que está acá, o bien si es que yo ya entiendo lo que es cambio porcentual, podría verlo directamente de esta forma. En donde, ¿qué tengo acá? Que la cantidad de bacterias en el periodo 1, es decir, pasado una hora, es igual al índice de variación. Este es el índice de variación. Recuerden que cuando mi cambio porcentual es positivo, siempre utilizábamos una fórmula para calcular el índice de variación que era 1 más el porcentaje que se está aumentando. ¿Sí? En cambio, si mi índice de variación era negativo, era 1 menos el porcentaje que estaba aumentando. En este caso, como yo tengo algo que está creciendo, ¿sí? Estoy hablando de un índice de variación positivo. Por lo tanto, sería 1 más 0,25, por eso ahí me da el 1,25. ¿Sí? Entonces, noten que la cantidad de bacterias para el periodo 1 va a ser igual al índice de variación por la cantidad de bacterias en el periodo anterior al 1, que vendría siendo el 0.
Por eso acá está escrito como f sub 0, que ese 2000 es ese f sub 0, o sea, f de 0, y eso sigue siendo igual a 2500, es decir, son dos formas de obtener el mismo valor de la tabla, valor que ya estaba escrito acá abajo. Yo ya había completado esta tabla que era 2500. Entonces, una vez que uno ya interioriza eso, es fácil sacar f de 2. F de 2, ¿qué va a ser? Va a ser igual a 1,25, que es el índice de variación, por el anterior, o sea, F de 1. Pero aquí viene el truco mágico. ¿Cuál es el truco mágico? Que yo este F de 1, que está acá, lo voy a reemplazar por esto que está acá. Porque ambos son iguales. O sea, aquí no hay duda de que f de 1 es lo mismo que 1,25 por f de 0. Entonces voy a reemplazar ese f de 1 acá. ¿Y qué me queda? Lo que tengo al costado derecho de inmediato. Me quedaría el 100... Voy a ocupar este color, o sea, otro color. Este verso. Ese 1,125, o sea, ese 1,25 es ese 1,25 que está ahí. Y después por f de 1. Y f de 1 es lo mismo que 1,25 por f de 0, que es lo que está reemplazado acá. ¿Sí? ¿Se entiende ese reemplazo? No, yo no lo entiendo. Me enredé. Ya, no hay problema, vamos a volver. Vamos a borrar algunas ¿Qué indica el color verde? Borré el color verde recién. Pucha. Ya, pero voy a explicar todo de nuevo, no se preocupe. O sea, no todo de nuevo. Me interesa que nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas y lo voy a marcar. F de 1 es igual que el índice de variación, que en este caso es positivo, que sería 1,25 por el anterior, que es f de 0. ¿Estamos de acuerdo en eso, por lo menos? Sí, estamos de acuerdo. Sí, profe, sí. Ya, bacán. Y eso da 2500. Perfecto. F de 2, ¿qué va a ser? F de 2 va a ser el 1,25 por el anterior al F de 2, es decir, F de 1. Pero el F de 1, yo sé que es igual a eso que está acá. Entonces, acá donde está este F de 1, yo voy a reemplazar eso que está ahí. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si yo hago ese reemplazo, ¿qué voy a obtener? Ok, tengo el 1,25 por f de 1. Pero f de 1 es 1,25 por f de 0. Ah, ya. Eso fue reemplazado acá. Ya entendí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me voy a dar cuenta de que ocurre algo mágico, que es lo siguiente. Si yo resuelvo esto, ¿a qué llego? A que f de 2 es igual a f de 0 por 1,25, pero esta vez elevado a 2. Y noten que aquí aparece un 2, acá tengo un 2. Y tengo un 2 que va a ir variando en el exponente. Es decir, tengo una función exponencial detrás de esto. Y esto es súper cómodo porque depende todo el rato del valor inicial que yo tengo. Por lo tanto, tengo todos los datos para modelar esta cosa. Por eso voy a dejar todo en función y por eso hago estos reemplazos que tal vez pueden ser un poco complicados, pero si después lo revisan y no tengo problema en subirlo en PPT, la idea es que vamos a dejar todo en función de los valores que ya tenemos como conocidos. Porque ¿cuál es el problema de esto? Que por ejemplo, si yo necesitara f de 3, tengo que saber cuánto vale f de 2, y para saber f de 2 tengo que haber calculado previamente cuánto valía f de 1, etc. En cambio, si yo tengo un modelo que depende solo del valor inicial y del tiempo que va pasando, tengo ya resuelto todo. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Yo quedé acá. Que f de 2 es lo mismo que f de 0 por 1,25 elevado a 2. Entonces les adelanto que si ustedes siguiesen haciendo este reemplazo, de la misma forma que estaba acá, esta forma un poco más larga y enredada, llegarían a las siguientes conclusiones. Que f de 3 es igual a f de 0 por 1,25 elevado a 3. F de 4 es igual a f de 0 por 1,25 elevado a 4, etc. Por lo tanto, ¿qué llego?
a que f de t para cualquier valor de t, y esta es la gracia, aquí estamos ya modelando, va a ser igual a f de 0, lo que tengo inicialmente, por 1,25 elevado a t, en donde t que representa el tiempo. Por lo tanto, mi modelo matemático que representa esta situación es ese que está ahí. F de t igual a 2000 por 1,25 elevado a t. Este modelo me entrega la cantidad de bacterias para cualquier tiempo que yo quiera. Y por eso está esta imagen de la adivina, porque es lo que hace un poco la matemática y los modelos matemáticos. Predecir. Yo ahora no tengo, yo ahora puedo predecir cuántas bacterias voy a tener para cualquier tiempo. Solo basta con reemplazar la t por el valor que yo quiera de cantidad de horas y voy a obtener cuántas bacterias tengo. Entonces, esa es la gracia del modelar. Si yo esto lo paso a un gráfico, me voy a encontrar con lo siguiente, con el siguiente panorama. Yo aquí me tomé la libertad, obviamente, de hacer el gráfico. ¿Lo ven, cierto? Si se dan cuenta, esta curva, claramente, una vez que uno ajusta los ejes en GeoGebra, claramente es una curva exponencial. Noten que la graduación del eje X va de 0, 5, 10, 15, no creo que lo puedan ver, pero se lo estoy diciendo, mientras que la graduación del eje Y tiene que ir de valores súper grandes, que son el 1000, el 2000, 3000, etc. ¿Por qué? Porque el eje Y crece con mucha más velocidad que lo hace el eje X. Esa es la gracia de la función exponencial. Entonces, para valores muy cercanos de X, tengo valores que se disparan en el eje Y. Y aquí queda mi modelito exponencial, en donde, obviamente, para el tiempo cero, es decir, que t vale 0, recuerden que t corresponde al eje X, esto vale 2000. Efectivamente, ese punto es súper válido y nos dice que al inicio teníamos 2000 bacterias. Entonces aquí voy viendo cómo crece y, por ejemplo, me puedo dar cuenta que a las 5 horas, que es la primera intersección que tengo acá, yo ya tengo 6000 bacterias. Listo, resolví. Entonces aquí yo podría ver para cualquier cantidad de horas cuántas bacterias voy a tener. Y esa es la gracia de este modelo. Le dejo para ustedes que reflexionen qué significa esta parte de acá de la curva. ¿Qué significa el tiempo 0, o sea, el tiempo -5, el tiempo -10, etcétera? Eso ya queda para ustedes cuando desarrollen la guía. Eso, chiquillos. Trabajo individual. ¿Qué tienen que hacer? Crecimiento logístico y su parte exponencial. ¿Por qué la guía se llama crecimiento logístico y su parte exponencial? Porque estamos viendo la parte de la función exponencial y recuerden que les había comentado que este modelo logístico que aparentemente parece exponencial, en algún momento se detiene, la función exponencial es parte de esto. Así que van a ir de la mano ambos modelos. Entonces lo que deben hacer es ver la guía de trabajo, se hace un trabajo similar al que acabo de desarrollar acá, es decir, ir reemplazando funciones una en otra, etc. Pero la idea es que ahora lo hagan un solo, ¿sí? Y al final se les pide que generen un modelo o sea, que en el fondo encuentren el modelo que les permite describir esta situación y a su vez generar su gráfico. Entonces tienen que generar el grafiquito y presentarlo, lo respaldan ahí en la misma guía, ¿sí? Son guías que se trabajan ahí, las pueden trabajar de forma digital, es mucho más sencillo si quieren, con el editor de ecuaciones, etc. Ahí pueden aprender cómo trabajar esas cosas. O bien lo pueden hacer manual si es que quieren, sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves para cerrar la clase en el sentido de detener la grabación y que ustedes comiencen a trabajar? Es la idea en su cabeza de que esta unidad se trata de modelos matemáticos. Algunos modelos van a ser un poco más complejos, van a ser un poco más simples, pero todos estos modelos nos van a servir para describir algo de la realidad, ¿sí? Estos modelos están en base a funciones como la exponencial, la logística y la logarítmica, que son las tres que vamos a ver. Y recuerden un poco cada una de sus formas, como para que tengan idea de qué cosas podrían ser medibles de una u otra forma. La función exponencial, recuerden que esta cosa que crece indefinidamente de manera muy brusca. El modelo logístico es esta cosa que también crece de repente muy brusco, pero en algún momento se detiene. Y la función logaritmo, recuerden que es una cosa que va creciendo y se va deteniendo, ¿sí? Por eso lo vamos a ver más adelante. Así que espero que puedan trabajar bien y resolver la guía, que es lo más importante. Les recuerdo que la guía la van a trabajar ahora, con lo que queda de hora, resolviendo dudas, y la próxima clase también se van a estar resolviendo dudas sobre esa guía. Así que, chiquillos, a trabajar más. No sé si queda alguna duda.